Francisco Bono. Gracias por su presencia y por su disposición para esta conferencia. Sigamos inmediatamente yendo a Cristian Peralta, sacerdote jesuita, director académico de este instituto, que tenga para nosotros las palabras de bienvenida y luego continuar con el programa. Con el aplauso de ustedes. Muy buenos días. Nos alegra siempre poder tener experiencias intelectuales que nos ayuden a conocer más del contexto intelectual del Caribe, de República Dominicana, y de la mano de Soledad Álvarez, ya que es de esta casa y que también colabora en la editorial Bono como parte de la directiva de dicha editorial. Por tanto, bienvenida a casa, Soledad, qué bueno que está aquí y qué bueno que nos trae esta conferencia sobre la pervivencia de Pedro Enríquez Ureña. Como estudiantes, profesores, como personas que queremos seguir indagando en el mundo de la filosofía, la literatura, las humanidades en general, nos place tenerla aquí, y gracias también a los estudiantes de tercer año, junto con el profesor Cifuentes, que han organizado este evento para nosotros. Así que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por su atención también. Gracias, démosle un aplauso al padre Cristian. Vamos a continuar conociendo un poco sobre la Soledad. Soledad Álvarez es la conferencista de esta mañana. Va a compartir con nosotros el tema de la pervivencia de Pedro Enríquez Ureña. Soledad es de aquí, de Santo Domingo, es poeta y ensayista, graduada en Filología en la Universidad de La Habana, en la especialidad de Literatura Hispanoamericana. Siendo estudiante, trabajó en el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas. Como ensayista, ha publicado Complicidad, ensayos y comentarios sobre la literatura dominicana. De primera intención, ensayos y comentarios sobre la literatura. Y también República Dominicana, paisaje, cultura. Es la quinta mujer honrada con el Premio Nacional de Literatura en el 2022. En octubre de ese año se le otorgó también en Madrid el 22º Premio Casa de América de Poesía Americana por su obra Después de tanto arte. Una poderosa indagación entre ironía y melancolía sobre el paso del tiempo. Nuestra invitada formó parte del movimiento conocido como Joven Poesía Dominicana y del grupo cultural La Antorcha. Fue subdirectora del suplemento cultural Isla Abierta del periódico Hoy. Formó parte de la directiva de la Asociación de Críticos Literarios y condujo las tertulias del Centro Cultural Hispano. Como poesía, ha publicado las obras Vuelo Posible en 1994, Complicidades en 1998, Las Estaciones Íntimas en 2006, Premio Nacional de Poesía, La Ciudad en la Poesía Dominicana en 2010 y Autobiografía del Agua en 2015. Seguro que Soledad no va a perder oportunidad para dejarnos un mensaje acerca del cual ella no abandona y tiene muy presente, es el fomento de la lectura. Urge una campaña nacional de lectura, urge una la literatura, la lectura, la escritura son una forma de resistencia
tanto cuestionadoras, ¿no? De la tarde, 12:10, entonces quise un poco resumir todo este gran universo para que podamos después conversar. Yo pienso que el dominicano, que este cultureña, es reconocido la dominicana. Yo creo que ayer se ha tratado, por lo menos en una aproximación. El Instituto Colombino que me dice un poco comenzar a presentar, situarla como su dimensión más universal, maestros de figuras, como por ejemplo los argentinos, los sábados, los mexicanos, Alfonso Freire, el mexicano Alfonso Freire, nuestra gran amiga, ella es quizás la más importante de México. La mexicana, José Barceló, Salvador Moro, la mexicana, los italianos con un nombre que se llama Solos, en la cual se Salvador de la Selva, iniciador de la vanguardia poética, uno de los iniciadores de la vanguardia poética en Colombia, apreciado y desastrado por los romanos se vayan a del gobierno republicano, el profesor Ana Cruzada, Salas, el gobierno americana. Todo ello porque la prima ha sido muy crítico de la cultura de la que es el libertador, de la Biblia de la musulmana. Y eso podríamos hacer a Enrique Mirella por dos cosas. Una, para gastarse, podría ser de tanta palabra, la de una obra literaria y se saca por la fundamental de la cultura de la comunidad. Como obras necesarias de filología, el ensayo y la crítica, que han atraído a los literarios posteriores de esas disciplinas de los metodólogos. Como una obra tan sucia de la cartografía literaria moderna, que es la categoría de la que la primera interpretación cultural de nuestra literatura, formulada desde la perspectiva de la propia historia sociocultural mexicana. Una libro nacional de una tabla de valores por la que nos asocian los procesos de la literatura hispanoamericana, un proceso no congelado, sino un proceso de evolución. Como dice la palabra, proceso, una realidad. Autor que de la obra de Alexandria uno de los sociólogos. Llegando a los sospechosos, del pensamiento y de la independencia del pensamiento latinoamericano como Martí uno de ellos en ese proceso de unidad latinoamericana, pero con una mayor civilización político-social al plantearse nuestra América como una agrupación destinada a unirse cada día más. Unirse en el proyecto social y de verdad, de emancipación del brazo de la identidad. Esta idea de hacer, a pesar de nuestra tiempo, como el peruano social diario, autor de los 11 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que justamente podría ya por licencia, porque
nosotros que se presenta la mente de 1938, cubrir los 11 años, los 6 años. Es decir, de una manera la otra perspectiva que abordaré es la de su vida errante, dedicada exclusivamente al estudio y al magisterio en todos los países en los que vivió, no fueron pocos: Estados Unidos, México, Cuba, España y Argentina. También la vida dominicana modelo ascendente por todo lo que hacía así, a construir un mundo más cercano a poder repetir. Ningún colombiano muere, poseedor de una edición y una cultura clásica, a la vez popular a masas. Fue bien, estudioso solamente de la historia y la cultura dominicana, las de poco trabajos, fundaciones de investigación, escritor de cursos a nivel político y económico, poder social. Actitud, que no se sabrá distinguir radialmente los espirituales de los hermanos Trujillo. La tasa de suicidio, una vida se hace una manifestación un poco la gloria de ese yo pienso que lo más importante que veo es contextualizar la vida de Cristo y el nacimiento pero creo que es importante, sí, que pocos escritores de la infancia de Cristo han nacido en un país tan pobre y aislado como la República Dominicana en 1808. Él mismo escribió: Santo Domingo de los Centronistas. Dios siempre amigos que nacen en el siglo XVIII. En una ciudad a la que correspondía una alcaldía completa. Ese fueguito de vida que existía en todas las vías españolas en el siglo XVIII. Y que en Santo Domingo se prolongó hasta fines del principio de la vida. Y en efecto, en 1896, la ciudad apenas hablaba 14.000 habitantes. 20 establecimientos comenzaron en el 17 de julio. 4 bibliotecas, 4 bibliotecas. Sin embargo, existían 12 periódicos nacionales, como también se usaba la llamativa, la literatura, la política, la lucha característica que Jacobo sus años de Señor manifiesta en 13 gobiernos que sucedieron vertiginosamente desde 1873 al 79 y que desembocó en la dictadura de Ulises Herón desde 1887 a 1891. La infancia y la adolescencia de Figueroa transcurrieron en los años de la dictadura militar, un periodo de grandes transformaciones económicas y sociales en República Dominicana, por la inserción del país en el mercado capitalista internacional, por el desarrollo de la industria azucarera y por el desarrollo del comercio, los cuales dinamizaron la actividad económica y la consiguiente modernización de las comunicaciones y los servicios. En 1896, por ejemplo, 3 años después del nacimiento de Enrique Pineda, se instaló por primera vez en el país el alumbrado y años después llegaron el fonógrafo, el cinematógrafo, el automóvil y el arte. Yo creo que todas estas posiciones son importantes para uno analizar después la posición de Enrique y sus ideas alrededor de la raza, del desarrollo, la posición de América Latina, de lo que correspondía a los intelectuales. Ese escenario de desarrollo en educación favoreció el fortalecimiento de un proyecto político liberal y nacionalista, a tono con las corrientes en América Hispana,
el cual estuvo representado por el llamado Partido Azul, al que pertenecieron figuras como dice Francisco Payán, Luperón, Peño, Gini y Leonel. Los Enrique Mugueño fueron figuras conspicuas de ese sector democrático que, como la élite intelectual latinoamericana, hizo suyo el ideario positivista de civilización o muerte, y de separación de lo civil y lo eclesiástico en la educación. Positivismo también ligado a una idea de la valoración de lo nacional, importante en los años posteriores de creciente inherencia norteamericana. Sobre el linaje intelectual y la importancia de la familia Enrique Sureña en la sociedad de conocimiento de entonces, recordemos que el tío de Enrique Sureña, Federico Enrique y Carvajal, fue una figura intelectual de primera importancia en las Antillas. El hermano espiritual del héroe independentista José Martí, a quien le deja a don Federico su testamento político. El padre Francisco fue un médico que estudió en París, figura política de importancia ligado al Partido Azul, presidente de Acure de los años de la intervención norteamericana, que desarrolló una campaña nacionalista en todo el continente. Y por supuesto, ya ustedes saben, ¿no? La madre, Salvador Ureña, la más alta figura femenina de nuestra cultura, no referirme a esta porque todos la conocemos, solamente recordar que allá se debe la fundación de la primera escuela de enseñanza secundaria para mujeres. Además, el padre de Salomé fue un poeta, Nicolás Ureña fue un poeta muy los hermanos de Pedro, Máximo, fueron también figuras de primera importancia en la literatura caribeña. Y por eso podríamos también tener después otro encuentro, porque también una figura de fundamental importancia en el desarrollo de la Universidad de La Habana, principalmente. La dimensión del conocimiento, la educación y el ideal de vida de Enrique Sureña no se pone en el vacío. Se explica por su pertinencia a esta familia y a la jerarquía del conocimiento. Max y Pedro crecieron, podría llamarse una Arcadia intelectual, una casa donde María de Hostos era una figura cercana. Hostos, profesor puertorriqueño, sociólogo, autor de la moral social, que dedicó su vida a la independencia de Puerto Rico y también a la independencia cubana, a la unidad antillana, y fue conocido como ciudadano de Mérida. Junto a Hostos, al lado de Enrique Sureña, las profesoras graduadas por el padre, mujeres que luego destacarían en el país cultural, algunas de ellas sufragistas. Para tener una idea del ambiente en el que se escribe, voy a recordar rápidamente un fragmento de uno de sus ensayos, en obra crítica, llamado Las Acciones, donde él recuerda cómo la madre de Leonor Fez, una de las alumnas de su madre, se reunían en ese momento, un tiempo, para leer a Ibsen, al Anuncio, Tolstoy, Shakespeare, Nietzsche, oyendo música, sobre todo ópera. Pedro en ese momento era un adolescente, pero ya había estudiado, ya se había dedicado a la crítica literaria, había escrito trabajos sobre el libro, y con la supervisión de su tía había hecho una colección de poesías dominicanas. Él y su hermano publicaban un período, es decir, estamos ante la presencia de un adolescente precoz, dedicado solamente a la literatura y al estudio. Su madre, Salomé, muere en el 79, y él y su hermano Max salen a Nueva York. Es el primer punto de su raza, que debería haber durante toda su vida. En esos años aparecen en sus memorias como de intensa formación intelectual, pero también de grandes precaridades económicas. Cada día iban él y su hermano, cada día iban al teatro, a la ópera, a las iglesias. Desde ese momento comenzaron el padre era, tiene que salir al exilio porque había peleado ya con Páez, tiene que salir al exilio y comienza a encargar económico de la familia, siempre moviéndose en
busca de sustento económico, claro, pero también buscando el crecimiento intelectual. En 1904, la vida es que llega a Nueva York y sale inmediatamente, muy poco después, para La Habana. Su primer viaje a La Habana, donde la familia tenía el prestigio de su amistad con Máximo Gómez. Ahí se relacionan con todos los jóvenes intelectuales y Max funda la revista Cuba Literaria, que tuvo gran prestigio en ese momento, pero comienza a ser reconocido como crítico literario, publicando su primer libro, Ensayos Críticos, en el que ya aparecen algunos de los temas influidores. El modernismo de Rubén Darío, un gran amante, un gran conocedor de Rubén Darío, y esto lo viene ya por toda su relación y su afinidad con el modernismo semántico. También trata a Hegel, y ahí comienza, desde ese libro comenzamos a ver sus similitudes por el americanismo, comenzar a ver toda una visión de la cultura latinoamericana. Es una obra típica, identifica el modelo de perfección formal, un estilo riguroso, una expresión muy diáfana, que ya aparece en todas sus obras. Yo pienso que es una de las grandes características de este ensayista. Yo siempre digo que para mí es un gran modelo, de los deberes nuestros, de los escritores, de la gente que trabaja con la lengua, a esa posición de título, a esa transparencia del pensamiento para no hacer difícil al lector ese acercamiento con el mundo, con el texto. En 1909, Enrique Ureña dura muy poco tiempo, no está durando mucho tiempo, fue 2 o 3 veces, me parece que decía que no lograba establecerse, que no lo dice, pero yo tengo un vicio que ya en el momento de ahora no podemos entrar en esos detalles. Llegó a México en 1909 de Cuba, con cierto prestigio intelectual, el libro recién publicado bajo el brazo, se relaciona de inmediato con los jóvenes escritores y comienza a destacar como guía del grupo flor innata de la intelectualidad que identificaba con las nuevas corrientes literarias del pensamiento, la literatura griega, el siglo de oro español, las modernas orientaciones artísticas inglesas, Schopenhauer, Nietzsche, se congregaba en ese momento en la llamada sociedad de conferencias, con el propósito, cito, de la restauración de la filosofía, de su libertad y de sus derechos. Enrique Ureña llegó en un momento preciso a México, que fue justamente de la gestión de la Revolución Mexicana, pero también todo este grupo de jóvenes que luego desarrollarían una revolución en todo lo que fue la educación del pensamiento mexicano. A la sociedad de conferencias, después fue llamada Academia de la Vuelta y luego Academia de México. Enrique Ureña fue reconocido en esos momentos y después como el artífice y el maestro de ese grupo, con el que comienza a desarrollar relaciones desde que llega a México. Y por ellos fue conocido, y así se ha distinguido siempre en toda la historia del pensamiento, como el Sócrates. El Ateneo, ese grupo, fue la más importante organización cultural de México en los inicios del mundo. Ese grupo se enfrentó a la filosofía oficial, que era el positivismo, enarbolando, entre otros, el regreso a los valores helénicos, a los valores humanistas, la influencia de la cultura hispánica y la cultura como instrumento de transformación social. Hay una humanización luego de toda ese científico positivista y de toda esa visión que terminó siendo una visión muy limitada, muy mezclada y evidente de la visión social. Para hablar sobre la importancia del arte mínimo, necesitaríamos también nosotros varias horas, pero de verdad que
que ha sido un momento muy analizado, muy valorado y además importantísimo, no solamente para amigos, sino para la cultura. Por ahora, para dar la importancia, basta decir que del Ateneo salieron figuras tan preponderantes en la política y la cultura de ese país como el eminente escritor Alfonso Reyes, el discípulo cercano de Pedro Enrique Sureño, los filósofos Antonio Caso y José Vasconcelos. Caso llegaría a ser rector de la Universidad Nacional de México y Vasconcelos, secretario de Educación Pública y también rector de la Universidad Nacional. El famoso, no sé si ustedes recordarán el famoso lema, en la alta casa de estudio, nace de lo crea Vasconcelos, que dice, por mi casa hablará el espíritu. También estaban Acevedo, Torri, Luis Guzmán, en fin. Al Ateneo se le atribuye el derrumbe del positivismo tras el caso del Filiato, además de la producción y difusión de las humanidades en la escuela, en los medios culturales. Su influjo fue tan grande en la gigantesca transformación de la educación y la cultura mexicana que ha sido definido como el preludio ideológico de la revolución de 1910, una revolución antes de la revolución. En esos años que es el taller de México publicó su segundo libro, Horas de Estudio, primera obra de madurez con trabajos filosóficos sobre música, teatro, y donde aparece la idea crítica del positivismo de una manera mucho más formalizada y estructurada. Y también inicia en ese tiempo sus estudios académicos formales con la carrera de publicitancia que termina en 1900. Dada la situación inestable en México, con la lucha revolucionaria, el padre lo convence que debe regresar a Cuba, lo que hace en 1910 un paso rápido de su antropología. En Cuba intenta reproducir la experiencia de nosotros mexicanos y forma un grupo en el que participan Francisco José Castellano, Mariano Cruz, José María Chacón y Carlos Félix Sasso, el futuro biógrafo de José María. Fueron todos intelectuales de primera línea en Cuba en ese tiempo. Pero el joven ensayista no logra paz ni sosiego. México lo encandila. Siente que él forma parte de ese proceso. Ni en Cuba ni en Santo Domingo encuentra espacio para sus inquietudes de transformación, por lo que regresa a México en 1911. En esta segunda estancia se consolida como profesor y maestro. Dicta clases en las escuelas de altos estudios, en la nacional y en la privada. Funda la Universidad Popular, una de las instituciones democráticas de ese tiempo, contraria al discurso. Dicta muchísimas conferencias exaltando el discurso democrático, el discurso y el espíritu democrático y de las humanidades. Entre ellas, un famoso texto que les recomiendo la lectura, que se llama La cultura de las humanidades. Pero en 1914, el fuego de la revolución, las luchas se hacían insostenibles y él tiene que salir de México obligado por la situación política. Va a Cuba por breve tiempo, de abril a noviembre, y en ese momento acepta irse a Washington como corresponsal del diario El Alto de Cuba. En los artículos que publica en ese periódico bajo el seudónimo de P. Arguño, en las novedades en el Fígaro y en las conferencias que ofrece durante su segunda estadía en Norteamérica, recuerden que la primera había sido la primera vez. Este tiempo coincidente con la intervención militar norteamericana a su país en 1916, la crítica a los Estados Unidos y el antiimperialismo, que ya había aparecido en su obra, se hace explícito y contundente, dirigido con mayor énfasis ahora a la injerencia y el militarismo norteamericano. Antes ya había denunciado Patria de la Justicia Civil
los pueblos débiles, que son los más en América, han ido cayendo poco a poco en las redes del imperialismo septentrional. Unas veces solo en la red económica, otros en doble red económica y política. Durante la intervención militar, Enrique Ureña se une al padre en la campaña nacionalista contra la intervención norteamericana del 16. Y justamente en 1916 deja el periódico Las Novedades y va como profesor y como estudiante a la Universidad de Minnesota, donde es recibido como ya una celebridad en el área política y literaria. En esos años es que viaja a España 2 veces, donde es reconocido por sus trabajos lingüísticos y lexicográficos. Estoy haciendo muy rápido porque me detengo en cada una de varias. Pero bueno, lo que quiero es darle a ustedes una idea de esa movilidad que tuvo Enrique Ureña toda su vida, como en cada uno de los países a donde va, desarrolla una labor intelectual muy fructífera que deja siempre después, como legado en sus libros, en este caso, todo su trabajo con el Centro de Estudios Históricos en Madrid, deja, por ejemplo, muchísimo, publica la versificación, en ese tiempo publica la versificación irregular en la poesía castellana, que es uno de los libros clásicos del tema de la versificación, por lo menos para los estudiosos de la literatura ya máster. Pero en Minnesota, Enrique Ureña lo asfixia. Se siente enclaustrado en el ambiente académico puro, porque él siempre fue un hombre de pensamiento y acción. Y en ese momento, cuando está en Minnesota, un poco sintiéndose aislado de los países hispanoamericanos, recibe la oferta de los Estados Unidos, que con menciones que formaba parte de la Unión, había llegado a ser ministro de Educación, llegó a ser ministro de Educación en México. Y él escribe a Enrique Ureña diciéndole que regrese a México, que él quiere que se sume a su gesta educativa de la Revolución. Y entonces, sin embargo, Enrique Ureña regresa a un país de que realmente necesitaba. En esta tercera estancia en México se completa la figura del maestro y del intelectual consciente de su responsabilidad pública. Enrique Ureña llega a los momentos más altos de su pensamiento americanista, con sus 2 ensayos paradigmáticos de su pensamiento utópico, La utopía de América y Patria de la Justicia, publicados como libro en 1925, aunque el primero, La utopía de América, fue leído como conferencia en Buenos Aires, cuando acompañó a José Vasconcelos como parte de la delegación de la Secretaría de Educación. En estos ensayos, además Enrique Ureña escribía alrededor de todo el proceso de cambio mexicano, se desarrolla en ellos su idea de la magna patria, de la unidad de nuestra América, unidad de historia, de propósito en la vida política e intelectual. Y subraya la diferencia de Latinoamérica con respecto a Europa y, por supuesto, a Estados Unidos, a la que llama la otra América. Dice Pedro Ureña, la unidad de su historia, la unidad de propósito de la vida política y intelectual hacen de nuestra América una magna patria, una agrupación de pueblos destinada a unirse cada día más y más. Lo que está planteando es una unidad, la unidad ya no como punto de partida para la definición de una identidad latinoamericana, sino fundamento de su utopía, con un contenido crítico y sentido político liberador, en tanto entiende no solamente como una determinación histórica y antropológica, sino también como meta de América en un doble sentido,
porque su realización es nuestra realización humana e histórica, y porque América misma para él es históricamente una utopía. Pero avanza en ese planteamiento, y es aquí donde llega su contenido político cuando dice: si la magna patria ha de unirse, deberá unirse para la justicia, para aceptar la organización de la sociedad sobre bases nuevas que alejen del hombre la continua zozobra del hambre a que lo condena su supuesta libertad y la estéril impotencia de la nueva esclavitud. Y a propósito de ese programa de futuro espiritual y político que plantea para nuestros países, subrayar en este momento, quiero subrayar, el avance que representó ese planteamiento con respecto al americanismo tradicional. Esa patria de la justicia de la que hablo, que es una utopía alternativa, y por ser así, utopía alternativa a la absurda organización económica en que estamos prisioneros, es decir, al sistema de desarrollo capitalista de las riquezas familiares. Y dice: ensanchemos el campo espiritual, demos el alfabeto a todos los hombres, demos a cada uno los instrumentos mejores para trabajar en bien de todos, esforcémonos por acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera. Avancemos, en fin, hacia nuestra utopía. Enrique Sueña Molle Hedra la utilización de un concepto descalificado por ideal imposible de realizar. Antes, en otro libro de su recuperación humanista de la herencia griega, pide ennoblecer la idea clásica, una de las magnas relaciones del Mediterráneo, la esencia histórica de América, en tanto la percibimos de nuestros abuelos espirituales, el pueblo griego, que dio al mundo occidental la inquietud de perfeccionamiento y, obras, inventó la discusión y la crítica, bases de la democracia. Estos momentos de Enrique Urrea en México, en esta receta, fueron los momentos de ilusión y de mayor ilusión. Dictó clases en la Escuela de Alto Estudio, en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Superior de Comercio. Fue profesor de literatura española e hispanoamericana, profesor de literatura inglesa en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de México. Y en lo que respecta al activismo cultural, fundó la Universidad Popular, que ha sido definida como una de las más importantes gestas culturales de este país. En ella se estableció una facultad de humanidades totalmente gratis, separada de la. En esa universidad, Enrique Urrea desarrolló una teoría de transformación de la enseñanza de las humanidades y numerosos trabajos críticos y teóricos de orientación de la docencia. La verdad es que son tantas las actividades y la importancia de Enrique Urrea en esos momentos que podríamos también tener incluso otro encuentro solamente para que analizáramos la importancia de Enrique Urrea en México en ese periodo. Sin embargo, esa experiencia termina dolorosamente de manera muy frustrante también, por las circunstancias políticas intolerantes, por las hazañas de sectores de prensa en contra de él como dominicano específicamente el periódico El Universal, y también por ciertas miserias humanas y tendencias que va desarrollando, que desarrolla él, las conceros contra él, y él también en contra de las conceros, que entonces era secretario de Educación. En 1924, entonces, sale de México, destrozado, y llega a Argentina, a un ambiente de presencia económico e intelectual. Llega con serios problemas económicos, confiamos que sería un país por su desarrollo intelectual, un país amable y propicio para su vida intelectual también familiar. Pero no fue así. Se encontró con serias limitaciones y un cierto rechazo por discriminación racial. El respeto que ganó sería a contracorrientes.
Sin embargo, para sobrevivir, a pesar de ser uno de los intelectuales ya más prestigiosos de América en ese tiempo, tuvo que impartir distintas clases en escuelas y universidades, sin ser profesor titular en estas últimas, porque había que tener la nacionalidad argentina. Ernesto Sábato y también el mismo Borges se han referido a esa situación por la que atravesó Enrique Ureña. Fue una época muy fructífera para él, en lo lingüístico y en lo filológico. Publicó observaciones sobre el español en América, el español en Santo Domingo, y sobre todo su monumental gramática castellana, en colaboración con Amado Alonso. También en esos años publica su famoso texto, uno de sus textos centrales, los 6 ensayos en busca de la interpretación, en el que traza los caminos de la aventura espiritual de nuestra América y desmonta las fórmulas planteadas hasta entonces de americanismo, que para él no logran ninguna atrapar la riqueza y la cultura de nuestra América, la cultura de nuestra América. Ni los criollistas, dicen, los europeizantes, ni los formalistas panzantes, ni los paisajistas. El idioma es filosofía. Desde la lengua que nos dejó España, desde ahí, desde ese instrumento que no es original nuestro, debemos encontrar nuestra expresión. Y no hay mayor secreto para administrar la misma que el ansia de perfección, el trabajo permanente con la lengua y con lo que nos toca en ella. Hacer nuestra diferenciación, pero a partir de un instrumento que no es propio nuestro. Ese era el mayor ejemplo de esta literatura. El aislamiento del mundo académico en el que vivía no lo escribe en ese aislamiento tampoco estaba conforme, porque en Argentina estaba también en la vida académica, y aunque siempre fue un gran académico, le atraía la vida pública, le atraía el trabajo con lo social. Y entonces le escribió en ese tiempo a su hermano Máximo Enríquez Ureña, que tenía muchas ganas, él tenía muchas comenzó a crecer en él el ansia de regresar a su país. En ese momento él no sentía que Argentina, que él pertenecía a Argentina, y Argentina era un poco un país hostil. Y entonces le escribe a Marx y le dice que él quiere, que está pensando en regresar a su país. Y en efecto, Marx Enrique Ureña logra que Enrique Ureña sea nombrado superintendente de enseñanza del Reino Trujillo. En el momento en que Trujillo optaba y buscó el apoyo de los intelectuales dominicanos para legitimar su reino. Enrique Ureña llega a Santo Domingo en el mes de diciembre de 1931, un poco después del ciclón de San Simón. Llega lleno de proyectos y con la determinación de contribuir a la transformación de la enseñanza y la educación y la cultura dominicana. Fue recibido con alegría por una multitud de estudiantes que fueron en el puerto. Yo me he leído, es muy emocionante. Uno lee la manera en que él fue recibido en la República Dominicana, donde ya había ya conquistado una gran admiración y del país nunca se separó, porque siempre publicó todo lo que Enrique Ureña publicaba afuera, salía en todas las revistas dominicanas y los periódicos dominicanos. Les recomiendo que lean el discurso que Enrique Ureña publica cuando llega a la República Dominicana, a su país. Ese discurso se llama Héroes de Sacrificio. Para mí es uno de los textos más bellos que él publica, de gran significación para nosotros, para los dominicanos, porque en ese texto está su visión de lo que es un intelectual en un país como nosotros. Hay un fragmento que me gusta mucho y que lo voy a leer. Dice: al regresar a la patria, después de larga ausencia, cada minuto ha sido para mí de pensamiento y emoción. Yo solo sé de amores que hacen sufrir. Y digo como el patriota: mi tierra no es para mí triunfo, sino agonía y deber. Y solamente esa frase lo despertaba totalmente emocionado.
de los intelectuales dominicanos de ese tiempo, que se identificaban con toda aquella pompa, aquella cosa triunfal, un poco ese espíritu de gobierno del turismo. Pero esos deseos, su ideal de perfección y de cultura, chocan de inmediato con la mediocridad también. Inició la organización del sistema educativo, viajó por todo el país, transformó el currículo escolar, extendió los horarios de clase, ofreció cursos de formación a los maestros, colaboró con la Universidad de Santo Domingo, con la Fundación del Ateneo, con la perfección de la enseñanza de la lengua española y creó el Consejo de Educación. Pero muy pronto, en julio de 33, apenas 2 años después de regresar, salió intempestiva y casi subrepticiamente. Primero envió a su esposa y a sus hijos fuera, y después pidió una licencia y presentó su renuncia ya fuera del país. Trujillo no le perdonó el reclamo. Meses después, destituyó a su padre y los Enríquez Ureña entraron en desgracia. El mismo Trujillo declaró, sí, a pesar de la competencia del ilustrado doctor Pedro Enrique Ureña, este no pudo realizar con éxito la obra intensa de reforma pedagógica que se impone. Tuvo que regresar a Argentina. Y de regreso, pues ya con una tristeza y con un agotamiento que era demasiado evidente. A pesar de eso, se relaciona con muchos de los grupos intelectuales y comienza a generar alrededor suyo toda una corriente filológica. Se relaciona con el Instituto de Filología en esa corriente y con la editorial Rosado, donde dirige un proyecto de alcance continental. Publicando las 100 obras maestras de la literatura latinoamericana, en la que además de la edición y selección se encargó de las introducciones que eran verdaderos tratados de ilusión. El tiempo no le alcanzaba para los múltiples trabajos, ocupaciones menores que no estaban a la altura de él, pero fueron años también de mucho trabajo, pero también de muchas satisfacciones, cuando desarrolló su amistad, por ejemplo, con Borges, de que fue maestro, usaba. Estuvo muy cerca de la revista Sur, que dirigía, como ustedes saben, la dieta argentina, Silvina Ocampo. Esos años finales fueron de gran reconocimiento para él. Fue implicado en su momento más alto por la Universidad de Harvard para desempeñar la cátedra en Charles Norton, convirtiéndose en el primer latinoamericano en recibir ese hermoso reconocimiento, que antes habían recibido personalidades como Stravinsky y Einstein. Estas cátedras fueron publicadas con el título Las corrientes literarias en la América hispánica, todavía sin igualar en la visión sincrónica y abarcadora de las tendencias y los movimientos literarios en Norteamérica. El 11 de mayo de 1946, Enrique Ureña acudió a su trabajo en la editorial Lozada para luego ir a La Plata a impartir sus clases en la escuela preparatoria. Cargado su maletín con las tareas escolares, toma apresuradamente el tren, pone el sombrero en la repisa del tren y muere en el tren en movimiento. Murió pobre, aferrado a un ideal ético y de honradez a causa de los vaivenes, errante a causa de los vaivenes del poder político y del rechazo de los mediocres. Nadie como él se exigió más a sí mismo. Nadie como él representó al intelectual humilde, sencillo y sabio en la inmensa grandeza de sus conocimientos. Muy bien, agradecemos Soledad, esta magistral conferencia. Vamos a dar un fuerte aplauso nuevamente. Y vamos a continuar ahora con la fase de las preguntas. Bien, levantan su mano y
con el favor de su anuencia, se acercan aquí, por favor, para formular su pregunta. Y Soledad responde. Vamos a ver. Sí, bueno. Debo decir que se me quedaron muchísimas cosas fuera. Eso, esa simbiosis, esa síntesis que leerles dejan realmente fuera mucho de la vida y de la obra de Miguel. Pero yo tenía un tiempo limitado, yo no había quedado media hora, lo hice 35 minutos, porque para mí lo más importante es escucharlo a ustedes, escuchar cuál es la idea que ustedes tienen de este ensayista, de este maestro que ciertamente puede paraísos antropológicos. A mí me encanta escuchar a los jóvenes porque tienen una visión totalmente diferente. Entonces, por favor, a ver si alguien me puede decir algo que dicen de su grupo. No me digan que no se lo han leído todavía. A ver, ¿quién se lo lee? Sí, alguien se lo lee. El Juan. No. Es que todavía no se lo han leído. Entonces nosotros lo que podríamos entonces, si no se ha leído lo de Enrique Murena, por lo menos vamos a conversar, si les parece, que de un dominicano que saliendo de un país tan pobre como nuestro, llega a los momentos más altos, a los espacios más altos de la cultura latinoamericana. Yo pienso que porque esa errancia por la errancia, hay una manera de ser de los isleños. Siempre yo pienso en eso, los isleños vivimos en la isla y la isla no nos separa realmente cuando tenemos el impulso del conocimiento. La isla lo que es un estímulo y esa errancia se convierte en una de las manifestaciones de querer salir el isleño hacia afuera. La isleña es la inmunidad mayor del isleño que por ser isleño está relacionado de una manera muy integral, muy esencial. Es el papel más dominicano de los dominicanos. Por eso, el papel más dominicano por su conocimiento muy vasto de la cultura dominicana. Debo decir, hay un trabajo que deberíamos volver a ver. Hay un trabajo que ustedes tienen, publicado por el libro de Fernando Valerio. Yo quiero que ustedes lean junto con cuando lean la Pedrerita Sureña, que también se ella tuvieron visión, esa visión que yo les digo, porque para mí representa un momento superior en la americanía. El pensamiento de Enrique Ureña para mí es un momento, un paso más adelante en la idea del americanismo, en tanto que el americanismo no se queda en los espacios puramente de definición, puramente culturales, sino que da un paso a su posición social, política. Ese es para mí uno de los grandes aportes de Enrique Ureña, aparte por supuesto de todos sus grandes aportes estructurales. Sin embargo, Fernando Valerio, que es un intelectual que no aprecio, mi amigo aquí no aprecio mucho por su seriedad, tiene un artículo aquí en estos 6 ensayos de nuestra institución, que como ustedes saben, uno de los libros esenciales de Enrique Ureña, los 6 ensayos de nuestra institución, a partir de ahí todo un desarrollo en la crítica
política y la teoría latinoamericana de la literatura. Y Fernando parafrasea ese título y dice 6 ensayos en busca de la identificación, porque aquí hay un artículo, o hay un ensayo de Fernando, una crítica bastante fuerte, ¿no? Bueno, una crítica a la revisión, a la posición ideológica de los medios y a su silencio ante lo que Fernando entiende y es la posición social, el problema de la raza. Advierto que es un tema interesante, yo no lo he tocado aquí, no era el tema de mi presentación a ustedes, pero no tengo que reconocer que para algunos el hispanismo que algunos atacan a los para mí es realmente una reacción de la salida de la influencia inglesa y francesa, del desconocimiento y la negación que estaban haciendo los colonizantes de la herencia. Los que la tienen reconocen, vuelven en la literatura española un poco para salir de la influencia inglesa y también sobre todo de la influencia norteamericana. En ese momento se dio esa coyuntura, eso se describe. Advierto entonces que no podríamos nosotros ponernos como en un anacronismo que no nos permita analizar el contexto en que se desarrolla toda esta noticia. Interesante que se vea más. La figura de Pedro Enrique Ureña tiene el reconocimiento que merece por parte de nosotros como dominicanos a vida de la intelectual, o estamos un poco en deuda. Es muy buena pregunta. Yo creo que para comenzar me digo, muy poca gente habla de Ureña, porque antes de entrar en República en nuestro país. Enrique Ureña es un escritor difícil, porque no tiene el glamour, el encanto que la gente ahora en este tiempo se busca en la literatura. Es un autor muy sobrio, es un pensador muy escueto, es un estilo en el que uno tiene que meterse, por lo menos le da una posesión. Ese es uno. No ha sido publicado. ¿Por qué no ha sido publicado? Bueno, no ha sido publicado porque no hay los autores dominicanos no hay una circulación de los bienes simbólicos dominicanos en nuestras redes. Además, que Ureña, ustedes saben, cuando sale de República Dominicana y durante todos los años del trujillismo, por supuesto no se conoció. En los 60, cuando se supone que Enrique Ureña debió haber sido conocido y debió haber sido reconocido y publicado, también se silencia o no se atiende, se ningunea. ¿Por qué? Porque Enrique Ureña es reconocido como pensador, como la parte americanista de Enrique Ureña, eso se conoció, y aquí la izquierda, de alguna manera, lo identifica como el pensador conservador. Debo decir, quiero, sin esa modestia, que cuando yo publico el libro, que fue mi tesis sobre el americanismo de Enrique Ureña, un poco revalorizando su pensamiento democrático y liberal, incluso su participación política. Ese libro es la primera vez que se habla en República Dominicana de ese aspecto de lo de Enrique Ureña, porque hasta entonces solamente había sido un representante del pensamiento conservador. De hecho, todavía los conservadores lo toman a él como una de sus figuras centrales. Yo por eso podría discutir con Fernando
porque a mí me parece que no debemos nosotros dejarle a los conservadores derechistas dominicanos un pensador de esta categoría, de esta magnitud. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, pues agradecemos a Soledad su disposición, agradecemos su presencia, poder compartir con nosotros este tema tan importante de la pervivencia de Pedro Enrique Sureña. Yo creo que todos nos llevamos aquí un compromiso, o varios compromisos, aparte de leer lo recomendado, pues indagar y a partir de ahora también reconocer esa influencia de Pedro Enrique Sureña en todo lo que tiene que ver con el pensamiento americano y dominicano. Muchísimas gracias, Soledad. Démosle un fuerte aplauso.